Hola a todos, soy Seijo, ese tío que habla de rol en internet, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de tramas paralelas, de una de mis estructuras de aventura favoritas y una forma muy interesante de organizar tus partidas de rol. Pero antes un par de small anuncillos. Sandy y yo hemos empezado, mi buen amigo Sandy y yo hemos empezado un pequeño proyecto paralelo ¿sabes? Un poco una trama B, si queréis pensarlo así, en el canal. Se llama La Pescadería, es una formato conversacional, es un podcast, básicamente. Somos dos señores haciendo un podcast, que es un poco como lo que está en nuestra naturaleza. Hablamos de pelis, hablamos de videojuegos, hablamos de libros, hablamos de cómics, lo que nos inspira para pescar, que es un poco de ahí el nombre, para pescar cosas para nuestras partidas de rol y para nuestros proyectos roleros y creativos. No deja de ser una forma de punto número uno. Desmitificar un poco todo el proceso creativo, animaros a que sobre todo para cosas que vamos a hacer en nuestra casa nos dejemos de mierdas y cojamos las cosas que nos gustan y las pongamos en nuestra partida. Es un poco la mitad del ethos de este canal. Y por otro lado, una oportunidad de, ¿sabes? Charlar de estas cosas sin aburrir a todos nuestros demás amigos. Y quizás con un poco de suerte entreteniendo a nuestros amigos no presenciales. Tiene una energía muy de nosotros tomándonos una cerveza en el bar, a la que le hemos puesto una cámara y hemos quitado a la gente de nuestro alrededor que está hasta los cojones de el séptimo deep dive en la trama del The Witcher, ¿sabes? Entonces, echarle un vistazo. Todavía estamos depurando nuestra capacidad para, ¿sabes? Hablar sin que sea exactamente igual que una conversación de bar, pero bueno, eso es un arte que se aprende y nosotros, si no somos nada, somos gente con recursos y acabaremos aprendiendo. Dicho esto, voy a aprovechar la oportunidad para deciros que, ¿sabes? Si es un vistazo a la tienda, comprarme unos libritos de puta madre, algunos libros de rol geniales. Mamma mía. Bien, hablemos de tramas, hablemos de estructura narrativa. En las partidas de rol, en general, tendemos a no tener mucha base en torno a la estructura y tendemos a robarla de otros sitios. Esto tiene un par de problemas. Em, el ejemplo con el que estuvimos hace un par de semanas, el Dungeon de 5 habitaciones, no deja de ser una robada de una pescada de la estructura de 3 actos de una película, por ejemplo, ¿vale? O sea, eso lo ya hablamos en ese vídeo, echadle un vistazo, pondré un enlace. Esto que os voy a vender aquí ahora es parecido. La idea es la siguiente. Tú tienes la aventura, empieza con una trama. Esto sucede mucho en episodios de televisión serializada, ¿no? Esto es Classic Star Trek. Tú tienes una trama, la trama A, sucediendo, ¿no? Empieza, pasan cosas, y hay un momento en el que la cámara, en la televisión, pasa a la trama B, que es una cosa que está pasando a la vez. Normalmente, los personajes involucrados en la trama A y la trama B son personajes distintos, porque la televisión puede hacer eso. Entonces la cámara, la acción va a ir saltando de la trama A a la trama B y a veces, con frecuencia, la trama A y la trama B se van a encontrar y van a tener algún tipo de, digamos, resolución temática, o quizá luego se separan y cada una tiene, ¿sabes? La unión de las dos tramas hace que los personajes se puedan ayudar, hay un poquito, ¿sabes? De cross contaminación narrativa, y luego cada uno con la lección aprendida soluciona su trama, o a veces las tramas se solucionan juntas, ¿vale? Esto es una estructura excelente para una partida de rol, pero tenemos que ponerle un par de pines, tenemos que hacer un poco de chapa y pintura para que funcione. ¿Cuáles son en realidad, los desafíos, ¿no? De llevar de dirigir o de escribir una aventura con este tipo de estructura? Lo primero de todo es, tienes que escribir dos aventuras. La trama A y la trama B lo que tienen las tramas paralelas es que son técnicamente dos aventuras muy pequeñas que están conviviendo en el mismo nicho. La trama A debería o a menudo debería funcionar por sí misma y la trama B debería también funcionar por sí misma. Entonces, técnicamente es el doble de trabajo. Es, sin embargo, muy satisfactorio porque, uno, da la sensación de que no tienes, de que esto no es un juego, de que es una historia real, de que es un mundo vivo, porque están pasando más cosas al mismo tiempo y tú casualmente estás involucrado en dos. Bien. Punto número dos. Permite dar pausas dramáticas y pausas también naturales o necesarias para hacer creíble el resto de la trama. Ejemplo, si tu trama A consiste en que los PJ se encuentran con el malvado, ¿sabes? El plan malvado de un NPC.
Y consigues la forma, ¿no? Superas el primer desafío, consigues la forma de que los personajes se distraigan con la trama B durante suficiente tiempo como para que la trama A se siga cocinando en la parte de atrás. Cuando los personajes vuelven a la trama A, sienten que el villano de repente teniendo su plan terminado, su ritual escrito, su invocación invocada, es en parte culpa suya, porque lo han estado ignorando, ¿vale? Y eso es más dramático, eso les jode. Pero también, por otro lado, es más creíble que no haya sido como, boom, de un día para otro este tío lo ha hecho todo. Mientras nosotros estábamos durmiendo, no nos quedaba otra que dormir. Eh, Estamos siendo castigados por una necesidad fisiológica barra mecánica del juego. En lugar de, ¿sabes? Si les distraes adecuadamente con una trama B, es como, es cierto que el máster nos ha puesto esta trama B delante, pero nosotros no teníamos por qué cogerla, la hemos mordido nosotros y ahora el malo ha invocado al demonio y se siente como que es una consecuencia de sus actos. Y solo eso ya merece la pena. Ahora, y esta es la jodienda. Personajes avispados o personajes muy dedicados a detener a este villano por el motivo que sea, van a tener mucha dificultad para morder en la trama B, ¿no? Para decir, oh, sí, vamos a dejar esto aquí un rato y vamos a concentrarnos en esto. Entonces, ¿cómo hay formas de hacer esto? Hay diversas formas de hacer esto. Yo voy a dar unas pocas. La primera, y para mí la más sencilla, es la trama A es un dungeon, ¿vale? Y es un dungeon que está partido para la mitad. Puedes hacerlo como dos dungeons de 5 habitaciones, si quieres. Entonces, hay el tránsito entre la primera parte del dungeon y la segunda parte del mundo está sellado por algún tipo de fuerza, por algún tipo de puerta, por algún tipo de acertijo, algún tipo de llave. Y la respuesta, ¿no? La clave para avanzar al siguiente punto de la trama está en el exterior, está en la trama B. Entonces, la trama A es un simple dungeon. Es clásica partida de D&D, hay mazmorra, hay habitaciones, hay monstruos, hay peleas, hay acertijos, ¿no? Es ese tipo de historia. Y ahí estamos metiendo el drama de intentar detener tal, intentar obtener tal reliquia, ¿no? Es la trama A. Pero cuando llegan a la mitad del dungeon descubren una puerta que requiere un objeto, una puerta mágica que requiere un objeto concreto para ser abierta, ¿no? Es un clásico tropo. Entonces, encontrar ese objeto se puede convertir en una trama B, ¿no? Esto queda todavía más fardón si tú presentas la noción de ese objeto fuera de contexto a los personajes antes de la trama A. Es decir, tú empiezas con la presentación de la trama B, sin que ellos lo sepan, hablando de, oh, ¿sabes? Ven una procesión. Ven una procesión de un montón de clérigos y sacerdotes y monjas llevando una reliquia que está llegando, pasando en peregrinación por la ciudad. Y es la reliquia de un dios en concreto. Y está volviendo a su lugar de descanso porque ha estado de peregrinación por todo el país y está volviendo. Esto supongo que se hacía. Si no se hacía en Pimundo, boom, se hace, no pasa nada. Los PJs lo ven, ok, la reliquia es la mano de no sé qué, ¿sabes? Tiene un sabor concreto, los PJs lo tienen ahí, no les importa. Empiezan la trama B, la trama A, en realidad, en la que se están metiendo en un dungeon, están intentando recuperar las reliquias de no sé qué, y a mitad de dungeon descubren que el muerto al que le están intentando recuperar las reliquias era un sacerdote de este dios y que la única forma de acceder a su tumba está sellada y solo aquel que haya sido elegido por ese dios, o aquel que porte la reliquia, va a poder cruzar la puerta. Entonces ahora los PJ, si quieren hacerlo esto, necesitan o una intervención de Viena, seamos sinceros, eso tiene una estructura de aventura de nivel 3 que no puede con ella, así que no va a pasar, o robar la reliquia del dios, tomarla prestada quizás, incluso si son buenos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Puede que lo roben, puede que lo pidan, puede que involucren a la iglesia y entonces la iglesia ahora igual es como, oh, pues, pero no, entonces no vais a vosotros a entrar en esa tumba, vamos a entrar nosotros. Entonces entra un poco como ese conflicto. Surge la trama B. La trama B la hemos presentado ya, pero no queda forzada, no queda como, oh, hace falta una llave, tenemos que ir a robar la llave, casualmente está en la misma región barra ciudad en la que nosotros, sino que tú lo has presentado de antes, de, oh, hay un motivo, esto antes no estaba aquí y ahora está aquí. Y ahora esta es nuestra oportunidad, antes de que quizás se lo lleven a otro sitio o quizás de que lo guarden en una cámara acorazada, vamos a ir a conseguirlo. Vamos a intentar convencer a alguien, vamos a intentar robarlo, vamos a intentar matar a todos los curas del pueblo. La solución realmente depende de los personajes. Y cuando lo consiguen,
volvemos a la trama A. Es decir, los personajes abren la puerta. Ahora, hay un último giro que tienes que hacer, que es que en este tipo de casos la trama B tiene que venir a encontrarse con la trama A. Es decir, si los PJs van y, por ejemplo, roban la reliquia, vas y vuelven al dungeon y ellos piensan, solo vamos a recorrer el dungeon y vamos a coger la reliquia. Los curas deberían seguirles. Deberían seguirles y deberían intentar detenerles o conseguir la reliquia ellos mismos. Y eso debería ser el clímax de la aventura. Son las aventuras que al final acaban encontrándose, ¿vale? Presentas una, presentas otra, inicias esta, saltas a esta, roban, vuelves a esta, se encuentran. Bien, eso es una forma de hacerlo, pero es un poco limitado. Y la trama B nunca debería ser limitada. Es una de las herramientas más versátiles que tenemos, porque lo único que hace es mezclarnos tramas. Otra opción que tienes para distraer un poco la atención de tus personajes y esto es hacer que una de las tramas sea, digamos, el riesgo de una de las tramas sea conceptual y el otro sea personal o existencial. Entonces, los personajes quieren robar algo, quieren un tesoro, quieren matar a alguien, y quieren matar a alguien no porque sea una amenaza para ellos, sino porque es un hijo puta y le odian, ¿vale? Quieren matar a Stradbonzarovich, en plan, no, Stradbonzarovich no les está amenazando directamente ahora, es una amenaza existencial a toda la región, pero no está con una espada en su garganta. Además de eso, tú coges y metes otra trama, un secuestro, una amenaza directa a sus vidas, algo que les afecta de forma personal. O existencial, es decir, porque no hay nada más personal que te amenaza en la vida. Lo que hace esto es, tú introduces la trama, tú presentas la trama al natural, ¿sabes? Aquí tenemos vuestro objetivo, vosotros queréis robar un barco para ser piratas. Genial, esto es vuestro. Y estáis planeando cómo conseguir este barco. Eh, y por otro lado, ¿no? A mitad de vuestras planificaciones, en una de las preparaciones de ese robo, mientras están reuniendo una tripulación o mientras están observando el barco, mientras están se preparando para esa aventura en la que van a ser piratas, presentas la trama existencial, una trama personal en la que hay un antiguo amigo o familiar de uno de los personajes que forma parte de la tripulación del pirata rival. Metes a un agente de la ley que les está buscando para encarcelarles. Metes lo que sea personal o existencial para ellos. Entonces, lo que estás haciendo es, si mi objetivo, de la cosa por la que yo tengo hambre, está aquí, pero tengo que resolver antes esta otra cosa que si no la resuelvo no me va a dejar hacer lo que yo quiero hacer. Ya sea porque voy a estar distraído, ya sea porque voy a estar encarcelado, ya sea por el motivo que sea. Utilizas un poco el hecho de no quiero distraerme de la primera trama, pero la segunda trama me obliga porque la considero demasiado importante como para dejarla pasar. Y ahora el juego consiste en ir hilando estas dos tanto como puedas. Mezclar sus historias, entrelazar las necesidades que pueda haber con una historia con otra, eh, y sobre todo dejar que cuando esta concluya, cuando la trama personal concluya, tengan la posibilidad de volver a la trama principal, pero que lo hagan como pensando, todo este tiempo que he dedicado a resolver mis problemas personales ha hecho que mi vida sea más difícil o sea más interesante en la trama principal, en mi objetivo principal. Esta es una que me gusta a mí mucho, funciona muy bien, pero recuerda que tienes 5 personajes y puede ser un poco difícil encontrar una amenaza personal o una trama personal que encaje con los 5. Igual quiere decir que va a haber gente que va a estar un poco siendo arrastrada de su objetivo principal, conseguir el barco, por los shenanigans personales de un personaje concreto. Y eso puede sentirse un poco pocho. Por otro lado, ¿sabes? Va a haber otras veces que va a ser al revés. Entonces, si confías un poco en tu grupo y confías en que van a tener la madurez como para, ¿sabes? Comprar e involucrarse en las historias en las que otros personajes son más protagonistas, yo súper recomiendo llevar este estilo. Por último, hay otro truco para hacer esto, para, ¿sabes? Cómo mover la cámara sin que los personajes se sientan frustrados. Y es hacer que la trama A no parezca una trama al principio. Esto es lo que hice yo en La llama de Argos, saldrá publicada en algún momento, estoy seguro. Podéis ver uno de sus primeros testeos en el canal cuando si me acuerdo pondré el enlace, cuando lo grabamos. En La llama de Argos, la aventura empieza con los PJs recuperando
sin saberlo, una reliquia y entregándola a su legítimo dueño. Em, esa trama termina ahí y empieza una trama que les agarra y les arrastra con unos revolucionarios y unos cadáveres en llamas y toda una movida sucediendo. Que tiene tintes de estar relacionado con lo que han hecho, pero no está súper, súper, súper claro. Entonces, la trama A, que es la de la reliquia, que es. No deja de ser técnicamente un dungeon partido por la mitad, como el que he dicho, no parece una trama importante, no parece la trama clave, parece que la trama clave parece que es la B. Sin embargo, durante el desarrollo de la B, cada vez queda más y más claro que los personajes han obviado algo. Han obviado algo porque el máster no les ha dado esa información, pero una vez averiguan la información de lo que se ha obviado, es absolutamente obvio y no se siente como que les has no dicho información, se siente como que no han investigado lo suficiente. No hubiese posibilidad de investigar lo suficiente, dada como está escrita la aventura, pero ellos no lo saben, ¿vale? Este es un poco las triquiñuelas de máster que hacemos a veces. Entonces, cuanto más se involucran con la trama de los revolucionarios, es una trama violenta, es una trama tal, más la información del otro más claro empieza a quedar, que es algo importante. Y la trama A emerge como algo importante que cada vez es más difícil de ignorar. Y cuando ya no pueden ignorarlo más, volvemos a la trama A. Y una vez la trama A se resuelve, esto es un poco así, las consecuencias de cómo has conseguido resolver la trama A afectarán a la trama B. Una cosa importante en esta estructura, y esta es la última cosa que os digo de tramas paralelas, es esto funciona especialmente bien cuando las tramas están hermanadas temáticamente, ¿vale? Si la trama 1 y la trama 2 no tienen nada que ver, esto se siente como un poco un bateburrillo. Y no está guay eso. No queda bien, no es satisfactorio para los personajes. Sin embargo, si las tramas están temáticamente relacionadas, ya sea porque es el mismo. O sea, eso ya es un tema superficial, ¿no? Las dos tienen que ver con la no muerte, las dos tienen que ver con vampiros, con bla, 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 con lo que sea. Eso está guay. Incluso todavía mejor si las dos tramas hacen a los personajes enfrentarse a desafíos morales y a decisiones y a ideas que están relacionadas entre ellas o que son puntos de vista distintos entre ellos, ¿no? Si tus personajes quieren, en el ejemplo de robar ese barco, quieren robar ese banco porque ambicionan ser grandes piratas, no tienen como un sueño para el que están dispuestos a pasar a gente a cuchillo, porque si van a robar un barco pirata va a haber ahí un combate. Si el tema de esa partida es esa avaricia o esa ambición y la fuerza que mueve al NPC que les está amenazando o a la trama personal que estás metiendo en la trama paralela es también esa avaricia o esa ambición, puede que los personajes se reflexionen sobre sus motivos, sobre lo que hacen, sobre dónde está la línea, y esto te va a dar, en mi opinión, al menos en mi mesa, da lugar a narrativas y momentos de roleo muy interesantes que surgen naturalmente derivado de, ¿sabes?, los temas que estás jugando, ¿no? Del qué está hablando tu partida, de qué estás haciendo hablar a tus jugadores cuando tú presentas un montón de NPCs movidos por el mismo motivo, pero en direcciones distintas, por ejemplo, o por motivos distintos, pero en la misma dirección. Este tipo de. Esta capa extra de pensar un poco en lo que estás dirigiendo ayuda mucho a este tipo de estructuras porque lo que hace es junta. Las tramas continúan estando paralelas. Cuando una cosa pasa, no está pasando la otra. ¿Vale? Eso es otra cosa completamente distinta de la que lo haremos en otro vídeo. Pero las junta un poco temáticamente. Y hace que haya contaminación cruzada gracias a los personajes. Porque empezarán a comparar los NPCs que están involucrados en una trama y los NPCs que están inconscientemente los compararán y verán paralelismos, verán diferencias, igual el contraste de cómo de malo es uno les hace ver, sabes, que el otro es más perdonable y que merece una segunda oportunidad de redención, que si las tramas estuviesen más separadas o incluso no existiesen a la vez, sino que fuesen dos partidas distintas y no las estuvieses haciendo en paralelo, el primer NPC sería juzgado sin un punto de referencia. Entonces, yo creo que ayuda mucho a hacerlas eso, como temáticamente relacionadas. Y ese es el vídeo de esta semana. Tramas paralelas. Es una estructura narrativa que a mí me gusta mucho. Si habéis visto televisión serializada decente, si habéis visto es que cualquier cosa prácticamente, vais a vais a haberlo visto. Si pensáis un poco en ellos, siempre hay como una trama principal y una trama secundaria. Lo suelen hacer así porque ellos tienen muchos personajes. Nosotros tenemos un mismo grupo de personajes que tienen que saltar entre ellos, entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que ser un poco más astutos.
Y eso es todo. Esta es la lección, el vídeo de esta semana. Echarle una vez más un vistazo a la pescadería. Es un pequeño proyecto que tengo con mi amigo y me gustaría mucho que le echesis un vistazo. Y andar atentos a otros vídeos y a otras cosas. Call to action, apretar los botones, dejarme un comentario si has conseguido aplicar la trama A y la trama B en tu partida de forma satisfactoria. Me gustaría escuchar sobre ello porque yo siempre estoy atento para pescar también vuestras ideas. Y eso es todo, nos veremos la semana que viene. Adiós.